Nos queda por ver un poquito de nada del tema 4. Está sacando la mesa. ¿Una mesa aquí? Ahí, donde ponías los papeles. No pasa nada. Uno ya está en las circunstancias. Bueno, ya empieza. Porque no está... A ver, nos quedamos la semana pasada explicando todos los procesos de la selección natural y demás. La finalidad era explicar cómo se formaban unas especies a partir de otras, cómo se producía lo que es la especiación. Y dijimos que la especiación se puede lograr de dos maneras, lo que se llama por anagénesis o evolución de una especie hasta convertirse en otra. ¿Qué pasa en esta evolución? Que a lo mejor la especie original no existe en la actualidad y nos queda la versión evolucionada de la misma, ¿vale? O bien por cladogénesis. En una población se produce una divergencia genética, se originan varias ramas o clados, varias especies, ¿vale? ¿Qué pasa con el mono y con el ser humano? Que en un determinado momento tuvimos una especie común, o los dos tenemos el antepasado en común, ¿vale? Esta especie y esta ahora coexisten en la actualidad, ¿sí? ¿Os acordáis de cómo nos... ¿Os acordáis de esto? ¿De dónde nos quedamos? Vale, perfecto. En la cladogénesis puede coexistir la especie original y la nueva, ¿vale? Y se puede lograr de dos maneras. Por una especiación que se llama alopátrica o por una especiación que se llama simpátrica. La especiación alopátrica implica, ¿vale?, separación física. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Australia se separó del resto del continente? Que seguramente las especies que actualmente hay en Australia y las que hay en el continente tenían un antepasado común, ¿vale? Lo que pasa es que por la separación física que se produce, las especies han evolucionado de una determinada manera, ¿vale? Las especies del continente de otra. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa si la separación física entre Australia, por ejemplo, y el continente no es lo suficientemente numerosa en años? En un determinado momento, estas especies que están aquí y las otras especies que hay en el continente vuelven a coexistir, ¿vale? Si no ha pasado suficiente tiempo entre una y otra, esas dos especies a lo mejor pueden llegar a coexistir y pueden llegar a tener descendencia, ¿vale? Que serán híbridos de esas dos especies que originalmente son distintas, ¿vale? Si los híbridos presentan una eficacia biológica menor, quiere decir que han aparecido mecanismos de aislamientos que se llaman ¿qué? Postigóticos, ¿vale? Quiere decir que la selección natural está luchando para que esas dos especies se diferencien o se distingan. ¿Cómo son estos mecanismos de aislamiento postigótico? ¿Cuáles son? Inviabilidad del cigoto híbrido, ¿vale? El cigoto muere antes de nacer. Eso pasa entre el cruce de una cabra y un carnero, ¿vale? Esterilidad del híbrido. El cigoto nace, crece, pero es estéril. Sus gónadas no se desarrollan adecuadamente, lo meiosis es incapaz de producir gametos, ¿vale? Y reducción de la viabilidad del híbrido. Los híbridos no tienen problemas, pero las descendientes de esos híbridos son débiles y con gran mortalidad. Esto implica que las dos especies en un determinado momento se mezclen y haya actuado la selección para que sus cigotos, ¿vale?, sean más débiles o no consigan llegar a ser adultos y demás. Pero esto implica un gasto de energía y un gasto de recursos. Se tiene que formar un cigoto, ¿vale?, que a lo mejor muere o a lo mejor crece y es estéril, o a lo mejor crece, tiene descendientes y los descendientes son débiles. Entonces tiene que haber un sistema que implica que no se forme cigoto, que los mecanismos de aislamiento sean ¿qué? Precigóticos, ¿eh? Esto pasa cuando las dos especies presentan un aislamiento etológico o conductas de cortejo tan específicas que para la especie que hacen improbables los cruces entre dos especies distintas. Cuando hay a lo mejor un aislamiento de tipo mecánico, las características de los genitales de una u otra especie impiden la cópula, ¿vale? Cuando hay un aislamiento ecológico, porque a lo mejor habitan en zonas que no son la misma. Unas son, por ejemplo, moscas de agua salada y otras son moscas de agua dulce. Cuando hay a lo mejor un aislamiento estacional,
Los periodos de maduración sexual o fertilidad de los organismos relacionados no coinciden en el tiempo, por ejemplo las flores, ¿vale? O por medio de aislamiento de tipo gamético. Los gametos de distintas especies no se atraen o resultan inviables en el trato reproductor femenino. ¿Sí? Vale. Esto en la especiación que se llama alopatria, cuando hay separación física y a lo mejor de repente las especies vuelven a coexistir en el mismo territorio y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa con la especiación simpátrica? Que hace que se produzcan varias especies que tienen un antepasado común y que viven en el mismo espacio físico. ¿Vale? Por ejemplo, se produce por cambios en la dotación cromosómica. Por ejemplo, como son las plantas de algodón. ¿Vale? ¿Sí? De repente duplican su material genético y se forma una especie distinta de otra, ¿vale? Con el mismo antepasado común. ¿Vale? Por último, ¿qué tipos de evolución nos encontramos? Nos encontramos las llamadas homologías, semejantes entre organismos por la herencia compartida de un antepasado común. Por ejemplo, las extremidades anteriores de nosotros y de los caballos. Las analogías, que son parecidos, pero no porque tienen un antepasado común, ¿vale? Sino porque resuelven el mismo problema de la misma manera. Por ejemplo, las alas que presentan las aves y las mariposas. Presentamos casos de evolución convergente, cuando los cambios adaptativos evolucionan de una forma similar e independiente de problemas semejantes. ¿Vale? Tenemos casos de evolución paralela, proceso de evolución convergente que implica no solo adaptaciones puntuales parecidas, sino adaptaciones globales a nichos parecidos. Tenemos el fenómeno de la coevolución, consecuencia de las presiones selectivas recíprocas establecidas entre dos o más especies. Por ejemplo, la depredación, la relación depredador-presa. ¿Vale? Si el depredador evoluciona para correr más rápido, se produce una coevolución con la presa que también tendrá que evolucionar para correr cada vez más rápido. Vale. Tema 4. Liquidado. Fuera. Antes de pasar al tema 5, vamos a repasar y vamos a ver los problemas que os pueden salir, ¿vale? De los temas 2, 3 y 4. ¿Quién se acuerda de lo que vimos? Nadie. ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema 2? Más o menos, Mendel, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema 3 y os acordáis de lo que vimos en el tema 4? Hubo un momento en el que hablamos de las leyes de Mendel y después hubo un momento en el que hablamos de caracteres, de genética, de herencia, de heredabilidad, ¿vale? De frecuencias génicas, de frecuencias genotípicas. Todas esas fórmulas que yo os puse, etc. Pues de esa parte en concreto de los temas puede llegar un momento en el que tengáis problemas de tipo matemático, problemas de tipo práctico, que son los que vamos a ver ahora y los que vamos a tratar de resolver. ¿Vale? Que os sirva de resumen. En el tema 2, nosotros vimos cómo se transmitían los caracteres de un individuo a otro basándonos en las leyes de Mendel. ¿Vale? Y Mendel me dice, oye, es que un determinado carácter, como puede ser el color de los ojos, o el color del pelo, o la forma del pelo, ¿vale? Es producto de un trozo de material genético que llamo gen, ¿vale? Un gen es el encargado de esto, un gen es el encargado de esto, un gen es el encargado de esto. Y a las distintas variedades que tiene ese gen, les llamo ¿qué? Alelos, ¿vale? Entonces, yo tengo un gen, ya sé. Sí, pero ¿puedes volver a repetir? Vale. ¿A qué le llamas alelo? Al alelo le llamo las distintas variedades que puede tener ese gen. Y te pongo el caso. Yo, imaginaros que el color de los ojos se transmite por un gen, que vamos a llamar gen A. Y a las variedades de ese gen se llaman alelos. Y ahora imagínate que los otros, de todas las variedades de colores de ojos que podemos tener, solo tenemos dos. O colores azules o colores marrones. Pues a esas variedades de ese gen se les llama alelos. Imaginaros que tengo el gen B, que es el encargado de la transmisión del color del pelo, y que solo tengo dos variedades, que es o rubios o morenos. Pues tendré un alelo que será el encargado del color rubio y un alelo que será el encargado del color moreno, ¿vale? Bien, a través de los experimentos de Mendel descubrió cómo unos alelos parecían dominar sobre otros. Oye, resulta que yo crucé plantas con estas características y demás, y hay una serie de características de esos genes que parece que se transmiten de manera predominante. A esos alelos les llamó alelos dominantes, ¿vale? A los que aparecen enmascarados, que después te explico yo muy bien cómo salen no sé cuántos, les llamo alelos recesivos. Bien, vale. Esa información de los genes, ¿vale?
esa información de los distintos genes, ese código genético, ¿vale? Yo lo tengo reflejado en mi genotipo, ¿vale? Que es lo que está dentro de mí, ¿vale? Ese genotipo tiene una correspondencia con algo externo, que voy a llamarle fenotipo, ¿vale? Bien, perfecto, bien. Ahora, yo tengo en el genotipo los distintos genes, uno para el color de los ojos, uno para el color del pelo, uno para no sé cuánto, uno para no sé cuánto, pum, pum, pum. Y os he dicho que tienen variedades que llamamos alelos, ¿vale? Muy bien. Para cada uno de los genes, triqui, triqui, tri, tengo 2 alelos. Bien. De esos 2 alelos que tengo yo, por ejemplo, para el gen del color de los ojos, un alelo viene de mi madre y un alelo viene de mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Si los 2 alelos son iguales, se dice que el genotipo es homocigótico. Y si los 2 alelos son distintos, se dice que el genotipo es heterocigótico. Homo igual, hetero diferente. ¿Vale? Voy. Solo podemos tener 2 alelos. Hay casos en los que puedo tener más de 2 alelos, por ejemplo, en el grupo sanguíneo. Ahora os lo explico, ¿vale? Para el caso de los problemas que os vayan a salir de la ley de Mendel, esto es lo que tenéis que controlar, ¿vale? Yo tengo un gen A con 2 variedades, alelo A mayúsculas y alelo A minúsculas, ¿vale? Si estos 2 alelos son distintos, el genotipo es heterocigótico. Si los 2 alelos son iguales, el genotipo son homocigóticos. La combinación de estos 2 alelos hará que yo tenga un determinado genotipo, ¿vale? Y yo os digo, el alelo A mayúscula es el alelo dominante, que es el encargado de que las plantas tengan color violeta. Fenotipo homocigótico dominante determinará un fenotipo de plantas color violeta. Genotipo heterocigótico determinará un color de la planta violeta. ¿Por qué? Porque cuando los 2 alelos son distintos, el alelo dominante predomina sobre el recesivo y el recesivo queda enmascarado. Las flores blancas solo se producirán si los 2 alelos son recesivos. ¿Sí? Vale, bien, perfecto. Esto en el caso de que tengan varios genes, A, B, C, tal, con 2 alelos. Estas son las leyes de Mendel. ¿Qué pasaba cuando creíamos que las leyes de Mendel no se producían? Pleiotropismo, no sé cuánto, pipipi, y grupos sanguíneos. Sistema AB0. ¿Qué pasa con el sistema AB0? Que yo tengo un gen que determina el grupo sanguíneo que presenta 3 alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo 0. ¿Vale? El alelo A y B son codominantes y el alelo 0 es recesivo respecto a esos 2. De tal manera que si yo tengo un fenotipo que presenta grupo sanguíneo A, el genotipo puede ser AA o A0. Si presento un fenotipo de grupo sanguíneo B, puede ser BB o B0. Si presento un grupo sanguíneo AB, que sí que se puede dar, porque los alelos A y B son codominantes, el genotipo es AB. Y si presento un grupo sanguíneo 0, el genotipo solo puede ser 0,0. ¿Sí? María, una Dígame. pregunta, perdón. En los casos en los que hay casos así muy extraños, en los que un individuo puede tener 2 grupos diferentes. ¿Los grupos diferentes? Sí. ¿Es en esto o es en el cuando hacen la prueba de ADN, que puede tener en la saliva un grupo y en la sangre? Ahí ya me pillas, ya lo conozco. Si quieres lo estudio, ¿eh? Ah, vale. ¿Vale? Esto para lo que se refiere a la B y el 0. ¿Qué pasa con el RH? Que el RH sigue siendo 2 alelos. El RH positivo dominante, ¿vale? Por encima del RH negativo, que es recesivo. Si yo tengo un individuo que es fenotípicamente positivo, su fenotipo puede ser positivo, 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 negativo, ¿vale? Si yo tengo un individuo que es fenotípicamente RH negativo, su genotipo solo puede ser negativo, negativo. ¿Bien? Esto como resumen, ¿vale? Para resolver todos los problemas que vamos a ver ahora derivados de estas leyes de Mendel, yo voy a utilizar una cosa que se llama cuadro de Punnett o tablero de Punnett. Esto os va a ayudar a poder resolver los problemas. En este lado de aquí, yo tendré las distintas combinaciones de alelos de un progenitor. Y en este lado de aquí, pondré las distintas combinaciones de alelos del otro, ¿vale? Y ahora, que sepáis clarísimamente que Mendel me dice
que cuando yo heredo varios caracteres, o sea, en el caso del grupo sanguíneo AB0 y RH, que están a cargo de dos caracteres distintos, Mendel me dice que los alelos se separan de manera independiente, que por un lado tendré combinaciones de AB y 0 y por otro lado tendré combinaciones de RH. Eso lo tendréis que tener en cuenta para cuando pongáis los distintos alelos de los progenitores. ¿Por qué? No te preocupes. Si yo tengo una madre que es AB, RH positivo y RH negativo, yo tengo que tener las combinaciones de los alelos de esta manera. Este es un gen y este es otro gen. Y tengo que buscar las combinaciones de alelos que ella le puede transmitir a sus hijos, ¿vale? En el caso de esta madre, yo le puedo transmitir el gen o el alelo A del primer gen con el RH positivo. Pero le puedo transmitir el gen o el alelo A con el RH negativo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir combinado con el RH positivo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir con el RH negativo. Estas son las distintas combinaciones de alelos de los dos genes que tiene la madre. Por un lado el gen AB y por un lado el gen RH positivo y RH negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el padre? Que os pongo aquí que es B0, RH negativo, RH positivo. Pues que hago la misma división. Y este padre le puede transmitir a su hijo el B, como pasaba con la madre, con el RH negativo. Pero también le puede transmitir a su hijo el B con el RH positivo. Le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH negativo y le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH positivo. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque Mendel me dice que el gen que transmite el grupo sanguíneo y el gen que transmite el RH son independientes. Entonces puede haber multitud de combinaciones entre ellos porque los alelos se transmiten de manera independiente, ¿no? ¿Vale? Ojo, yo quiero ver a lo mejor entre esta madre y este padre qué porcentaje de descendientes son RH positivos o son RH negativos. Pues lo que tengo que hacer es poner los distintos alelos, en el caso de la madre aquí, y en el caso del padre, por ejemplo, aquí, o viceversa, y ver cómo se combinan. Entonces, tengo que aquí es A, RH positivo, A, RH negativo, B, RH positivo, B, RH, bueno, voy a ponerlo aquí mejor, sí. Déjame ver una cosa. Aquí lo vais a ver mejor, ¿vale? Imaginaros, los distintos alelos que tengo con la madre. A positivo, A negativo, B positivo, B positivo, B negativo. Alelos del padre. B negativo, B positivo, 0 negativo, 0 positivo. Sus descendientes tendrán alguno de estos genotipos. AB positivo negativo, AB negativo, BB positivo negativo, B negativo. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Seguro. ¿Vale? Esto simplemente para que sepáis que en los problemas donde os salen los grupos sanguíneos, que tenéis que diferenciar lo que son los alelos, lo que son los genes y lo que es la combinación independiente entre ellos. ¿Sí? Vale, pues empezamos. Nos metimos en harina de costal. Vamos a solucionar los problemas relacionados con el tema 2. Y yo os digo... no, espera, que os tengo que explicar una cosa más. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Vale, perfecto. Esto con lo que se refiere a las leyes de Mendel, a lo que es el grupo sanguíneo, ABC, y demás, ¿vale? Y después vimos como un determinado tipo de enfermedades dependían si la transmisión de los genes se producía en los que son autosomas o lo que si son genes de transmisión, o sea, genes sexuales. Hablamos de lo que es la transmisión autosómica, que es dominante. ¿Qué pasa con la transmisión autosómica dominante? Que es debida a un alelo dominante, de tal manera que los individuos que son enfermos son aquellos que son homocigóticos dominantes o heterocigóticos. Los únicos individuos que son sanos son aquellos que son homocigóticos recesivos. Eso pasa, os dije, en el gen FOXP2 y en el caso también de la corea de Huntington. AA y AA manifestarán la enfermedad.
¿Qué pasa en el caso de la transmisión autosómica recesiva? Que es debido a un alelo recesivo. Entonces, los que son enfermos son aquellos que son homocigóticos recesivos. Los individuos que son sanos son los homocigóticos dominantes. ¿Y qué pasará con los heterocigóticos? Que son una característica especial, que son portadores del alelo, pero no enfermos. Esto pasa en la fenicetonuria y en la enfermedad de Tay Sachs. Por último, ¿qué pasaba con aquellas que son enfermedades ligadas al cromosoma X, ligadas al sexo? Que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un solo cromosoma X, ¿vale? La caso de enfermedades ligadas a los cromosomas X, como pueden ser el síndrome del X frágil, el daltonismo o la hemofilia, las mujeres podemos ser portadoras si tenemos uno de los cromosomas X afectados. Seremos enfermas si tenemos los 2. Y los hombres solo podrán ser individuos sanos o individuos enfermos. Nunca podrán ser portadores. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, vamos allá. Vale. ¿Qué probabilidad tiene una persona de no padecer la enfermedad de Huntington si su padre la sufre, pero ni su madre ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán? Vale. Yo os digo ya. ¿Qué? No, vamos a resolverla. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante. ¿Vale? Y te está diciendo, para saber qué porcentaje de individuos tienen esa enfermedad o no, o qué porcentaje de descendientes, yo primero tengo que saber cuál es el genotipo completo de los progenitores. ¿Vale? El padre la sufre. Ni su madre ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán, ¿vale? Si la madre no la padece, una enfermedad que es autosómica dominante, ¿cuál es su genotipo? ¿Homocigótico? Dominante. Recesivo, ¿vale? La madre no la padece. Ojo, el padre la sufre. El padre tiene que ser o autosómico dominante o heterocigótico. Pero te están diciendo que la abuela paterna no la tiene. Entonces, el padre recibirá este alelo que hace que él padezca la enfermedad por parte de su abuelo materno y de su abuela paterna recibirá este de aquí. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Combinación de este individuo de aquí con este individuo de aquí. ¿Qué probabilidad tiene una persona, ojo, de no padecer la enfermedad? Entonces te está preguntando por el porcentaje de personas que son ¿qué? Que son homocigóticas recesivas, porque son las únicas que son sanas. Pues de los 100% o de todos los descendientes que pueden tener, solo la mitad se librará de ser o de padecer una enfermedad autosómica que dominante. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Paso a la siguiente. Venga. Aquí tenéis la resolución. Esto os lo cuelgo mañana, no os preocupéis, ¿vale? ¿Qué probabilidad tiene un varón daltónico, ojo, de que su madre sea al menos portadora de la enfermedad? ¿Vale? Varón daltónico. Estamos hablando de una enfermedad ligada al sexo. Un varón daltónico, ¿cuál es su genotipo? Venga. Por ejemplo, X, vamos a ponerle D por ser daltonismo. XDI. Bien, ¿vale? XDI es un individuo que es varón daltónico. Y te están preguntando, porque su madre sea al menos portadora. Si su madre es portadora, tiene que ser X. Si su madre fuese enferma, tiene que ser XD. En este caso de aquí, ¿vale? ¿Qué porcentajes tengo o qué probabilidades tengo de que la madre sea al menos portadora? 50. El 100%, chicos. ¿Por qué? Porque este es el que le transmite la madre. Este es el que le transmite el padre. Entonces, para que le transmita este alelo la madre, obligatoriamente tiene que ser como mínimo portadora. Puede ser enferma, puede tener los 2 alelos afectados, pero para que le transmita quiere decir que al menos esa madre tiene que ser portadora de la enfermedad.
¿Sí? Venga, seguimos. Aquí te la resolución. Vale. Una mujer portadora del alelo del daltonismo, unida a un hombre no afectado, pide consejo genético antes de tener hijos. Quiere saber qué porcentaje de sus nietos, ¿vale?, sufrirán la enfermedad o serán portadoras, suponiendo que ninguno de los cónyuges de sus hijos no sean portadores ni estén afectados. ¿Vale? Entonces, te estoy diciendo. Mujer portadora, ¿cómo es su genotipo? XD. XD, X. Unida a un hombre no afectado, ¿cómo es su genotipo? XY. Sus hijos van a ser, aquí tengo que una portadora, aquí tengo un individuo sano, aquí tengo un varón enfermo y aquí tengo un varón sano, ¿vale? Y te están diciendo cada uno de estos individuos se unen a un individuo perfectamente sano, de tal manera que esta mujer de aquí se unirá a esta mujer de aquí se unirá a y esta mujer de aquí, o este hombre de aquí, ¿dónde está la I? Se unirá a una mujer sana y este hombre de aquí se unirá a una mujer sana. Y quiere saber qué porcentaje de sus nietos serán sanos. Aquí tenéis las distintas combinaciones. Entonces tenéis que sacar el porcentaje a partir de estos de aquí. ¿Lo veis? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16. De esos 16 descendientes que se forman, 1, 2, 3, 4. ¿Lo veis o no lo veis? Sí. Seguimos. Pero al decir nietos, Estos son la mujer portadora. ¿Lo ves ahí, Mari Carmen? sí. Mujer portadora, hombre no afectado. Estos son los hijos. Y cada uno de estos hijos se une a individuos totalmente sanos. ¿Vale? Entonces, esta mujer de aquí, que es tras, se une con uno sano. Este hombre de aquí, tras, se une con uno sano. Y lo que tengo aquí en el medio son todos los nietos. ¿Vale? Si de 16 posibles descendientes que yo tengo aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Estos son nietos, nietos, nietos y nietos. ¿Vale? En total tengo 16 posibles combinaciones. De esas 16, 4 son los que están enfermos. ¿Vale? Y ellos me preguntan, nietos que sufren la enfermedad o son portadores. Estos de aquí tengo una mujer portadora y un hombre enfermo, y aquí tengo una mujer portadora y otra mujer portadora. 4 de 16, 25%. ¿Sí? Seguimos. Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de U cuando ésta se extiende fuera de la boca, ¿vale? Lo que está determinado por la presencia de un alelo dominante en mujer con dos alelos. ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad, sabiendo que la mujer no la tiene, el varón sí y el padre del varón tampoco? La mujer no tiene la habilidad, ¿qué es? ¿Genotipo homocigótico o dominante o recesivo? ¿Heterocigótico qué? Recesivo. Homocigótico recesivo. Volvemos a lo mismo. El varón sí que la tiene, pero el padre de ese varón no la tiene. Entonces, ¿el varón qué será? Recesivo. Heterocigótico. Porque tiene la capacidad, pero su padre no la tiene. Y estamos hablando de la presencia de un alelo dominante en un gen con dos alelos. ¿Vale? Lo mismo que el otro problema. ¿Lo entendemos? 50%. Venga, vamos a ver uno de sangre, que este es el que más os cuesta, ¿vale? En una noticia publicada en la prensa se indicaba que una mujer inglesa había dado a luz a 2 mellizos, uno de raza blanca y otro de raza negra. Nos quedamos a ver la sangre. Vale, le voy a dar a ver qué os parece. Uno era un padre y otro de otro. Uno era el padre y otro. En igual de ellos, sí. Vale, venga. Vamos al problema 9. Que este es un detalle. 6, 7, 8. No. Oh, vale. ¿Qué probabilidad
probabilidad máxima tiene un varón que es ABRH positivo y una mujer que es 0RH positivo de tener un hijo BRH negativo. ¿Vale? Vamos allá. El padre. El padre es A, B, eso lo tenemos claro, y es RH positivo y me falta este de aquí, que puede ser RH positivo, puede ser RH negativo. ¿Vale? La mujer es 0, ¿qué? RH. 0, 0. ¿Vale? RH positivo y me falta este de aquí. Y me están diciendo que entre estos dos, o sea, de los descendientes de este y de los descendientes de este, sale un individuo que es así. Entonces, para que este individuo salga así, obligatoriamente el padre tiene que ser así y la madre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no tienen el alelo recesivo es imposible que se lo transmitan a sus hijos. Y no vale con que lo tenga solo uno. ¿Por qué? Porque para que se dé en los hijos, los dos alelos tienen que ser recesivos. Bien. Combinaciones de alelos. La madre puede transmitirle a su hija el ARH positivo y puede transmitirle el A negativo. Pero también puede transmitirle el B positivo o el B negativo. En el caso del padre, ¿qué alelos puedo encontrar? 0 positivo, 0 negativo, 0 positivo, 0 negativo. ¿Lo entendéis? Si combino primer alelo, segundo alelo, primero, segundo. ¿Vale? De las combinaciones de estos alelos de aquí con estos alelos de aquí, saldrá un individuo que será BRH negativo. No. Y en el caso de salir, Creo que no. ¿cuántos individuos saldrán BRH negativo? 12,5. ¿Veis las posibles combinaciones de alelos? Estas son las posibles combinaciones de alelos de la madre. Y estas son las posibles combinaciones de alelos del padre. De sus descendientes, tengo uno de aquí, que es BRH negativo. Y tengo otro de aquí, que es BRH negativo. Tengo dos individuos de las 16 combinaciones posibles. 12,5. ¿Lo veis? Sí, lo vemos, pero complicado. Pero, bueno. Porque yo digo que, o sea, yo pensaba que el 00, o sea, que era mujer, o sea, si diciendo 00, ¿sabes? O sea, no podías transmitirle el B. En teoría sería solo. No, si tú eres 00 no tienes el alelo B, seguro. Pero si tú que eres 00 te unes a un individuo que sea B o AB, sí que tus descendientes pueden ser B. Pero si los dos son positivos, ¿Por qué? Porque habíamos quedado que en el caso del RH, el alelo positivo es dominante sobre el recesivo. Entonces, yo aquí te estoy dando el fenotipo, no te estoy dando el genotipo completo. Te estoy diciendo que es AB positivo y te estoy diciendo que es C positivo, ¿vale? Pero tú sabes que por el AB hay dos alelos y por el RH hay dos alelos. Si tú este fenotipo me lo pasas en un genotipo completo, es AB positivo y aquí te falta uno, no sabes cuál es. Y aquí es 0, te falta 1, positivo, te falta 1. Complétamelo. Oye, pues en este caso lo tengo claro. Si fenotípicamente, externamente, yo soy 0, eso quiere decir que mis dos alelos son 0. ¿Qué pasa con el RH? Oye, yo fenotípicamente soy positivo, ¿vale? Pero el alelo positivo domina sobre el negativo. De tal manera que, siendo fenotípicamente RH positivo, mi genotipo puede ser positivo-positivo o positivo-negativo. Pero es que te estoy diciendo que qué probabilidad máxima tendrás de tener un hijo con el RH negativo para que mi hijo, sea RH negativo. Si yo me estoy uniendo a un individuo que es RH positivo, los dos tenemos que tener ese alelo. Si no, es imposible. Porque si yo le transmito este RH negativo, pero la otra persona, en vez de tener el negativo, tiene el positivo, inmediatamente queda enmascarado. Entonces nunca mi hijo va a poder ser de RH negativo. claro, entonces,
pusiéramos ninguna, realmente estaría mal. Claro, es que la probabilidad máxima de que este individuo y este individuo tengan un niño que sea BRH negativo es de 12,5. ¿Vale? ¿Os pongo la última o ya pasamos a los problemas de la esquema 3? ¿La última de sangre? Sí. Venga. Antes de que se descubriese la utilidad del ADN para determinar casos de paternidad dudosa, una joven del grupo sanguíneo BRH negativo dijo ser hija de un famoso cantante que tiene ABRH positivo. La joven tenía que saber un hijo que era B0RH negativo. Y en un momento dado ambos, la joven y su hijo, deciden reclamar a la cantante dinero por ser su padre y su abuelo. Vale. ¿Cuál de los siguientes posibles genotipos debería tener la persona que portase el cantante para testiguar a su favor como supuesta madre de la joven para intentar ganar el litigio? Esto es cuando antes no había pruebas de ADN. ¿Vale? Entonces te estoy diciendo, tengo una hija que es BRH negativo. ¿Vale? Esta es la hija. Que me está diciendo que es hija de un cantante. Pam, pam, pam. ¿Dónde está? Aquí. Que es AB positivo. ¿Vale? Y esta hija tiene a su vez un niño que es B0RH negativo. ¿Cuál es el genotipo completo de esta hija? BRH negativo. B0 B0 vale, el genotipo completo de la hija. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si su hijo es 0 RH negativo, obligatoriamente de su madre tiene que recibir el otro 0. Y si es negativo, ¿vale?, lo recibe también de su madre. ¿Sí? Vale. Este es el padre, el cantante. ¿Vale? Ojo, esta niña es 0,0. Y el cantante me está diciendo, voy a buscar a la madre de esta que hace que ella más este individuo de aquí sea imposible que seamos padres de este individuo de aquí. ¿Vale? Ojo, yo tengo el cantante que es ABRH positivo, pero no sé ese segundo RH. Puede ser RH positivo o puede ser RH negativo. Si es RH negativo, se lo puede llegar a transmitir a este individuo de aquí. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el segundo RH negativo lo tenga esta persona de aquí. ¿Lo entendemos? Si este señor tiene el RH negativo aquí, pero esta persona de aquí no tiene ninguno de sus genotipos el RH negativo, es materialmente imposible que sea la madre de este individuo. Entonces, de todas estas combinaciones, la única que lo hace posible es esta. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque con esto yo tengo este RH y este RH. Que si lo junto con este señor de aquí, sí que pueden hacer un individuo que sea genotípicamente así. Sin embargo, en la última, los dos RH son positivos. Combinaciones de este genotipo con este genotipo de aquí hacen materialmente imposible que esta señora sea hija del cantante. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Pues venga, nos movemos a los temas. Al tema 3. ¿Qué dimos en el tema 3? Que heredabilidad, ¿vale? Vimos cómo calcular la heredabilidad. Papá, espera que eso digo yo ahora, ¿vale? En función de la varianza encontrada en un determinado rasgo. Varianza encontrada en un determinado rasgo puede ser debido a los genes y puede ser el ambiente, ¿vale? Y vimos cómo la heredabilidad es la proporción de esa variable que es atribuida a los rasgos. Y vimos cómo calcular la heredabilidad en casos de cría selectiva, ¿vale? Y vimos cómo calcular la heredabilidad en el caso de estudios con familia, ¿vale? Estudios donde yo encuentro una correlación entre individuos en los que conozco el grado de parentesco genético que tienen. Por último, vimos cómo Falconer me decía cómo calcular la heredabilidad en función
de si los gemelos son monocigóticos o dicigóticos y en función de si están criados juntos o por separados. ¿Sí? ¿Os acordamos de esto? Ojo, también vimos cómo las leyes de Mendel explican muy bien lo que se llaman caracteres genéticos que son mendelianos, pero que había una serie de caracteres que llamamos continuos que no se rigen por el de dominante y recesivo, sino que cada uno de los alelos aporta un poco al fenotipo final. Es lo que vimos con los alelos aditivos, dobles génicas, tin, tin, tin. ¿Sí? Bueno, pues visto lo visto, venga, vamos a resolver. Para que la heredabilidad del rasgo sea 0,54, ¿cuál tuvo que ser el valor de la correlación entre gemelos monocigóticos criados por separado? Y aquí no necesitáis la calculadora. Acá atrás. No quiero ver ni un solo lápiz. Vamos a ver. ¿Sabes? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, llega la primera zasca en la cabeza. ¿Vale? Llega la primera y estáis todos ahí en plan de si divido entre 2 multiplico por 25, tal, es que no habéis entendido nada, ¿vale? Chicos, en el caso de estudios con familias, en el caso de gente en el que conocemos su grado de parentesco genético, hablamos de gemelos monocigóticos que comparten el 100% de sus genes y gemelos dicigóticos que comparten el 50% de sus genes. Bueno, pues si yo tengo dos gemelos monocigóticos cuyo 100% de genes es compartido, criados por separado, ¿vale? Y te digo que la heredabilidad del rasgo es 0,54. 0,54, ¿no? Pues ah, 0,54. Chicos, es que no me saquéis ni una sola calculadora. ¿Por qué? Claro, es que lo que tenéis es que entender el concepto. ¿Por qué? Porque tengo el 100% de los genes compartidos. Su grado de parentesco genético es 1. Su grado de relación genética es 1. Y en el estudio de familias yo os he dicho que la heredabilidad es correlación partida por grado de parentesco genético. En el caso de los gemelos monocigóticos, entonces, en el caso de los gemelos monocigóticos que están criados por separado, la heredabilidad es igual a la correlación encontrada entre ellos. Si yo os estoy diciendo que la heredabilidad es 0,54, ¿cuál es el valor de la correlación? 0,54. ¿Vale? ¿Qué pasa si os iba a decir otra cosa? Otra cosa sería, pero tenerlo claro y centraros bien antes de empezar como locos a calcular. ¿Vale? Supongamos que al evaluar un determinado rasgo conductual, por ejemplo la extroversión, observamos que tanto la correlación entre padres e hijos como entre hermanos es de 0,40. ¿Cuál podría ser el valor aproximado de la heredabilidad de dicho rasgo? Tomaros mucho tiempo. No. ¿Por qué? La C. Dejadme, no me hagáis sufrir más. ¿Vale? Chicos, heredabilidad, correlación, partido de grado de parentesco genético. ¿Vale? Ojo, en este caso, que me están hablando de correlaciones. Si me hablan de varianzas genéticas, aditivas y demás, ya veremos. ¿Vale? Me están diciendo que la correlación es 0,40. ¿Cuál es el grado de parentesco genético? 0,50. Entre padres e hijos. 0,50. O sea, multiplico por 2. O sea, 0,80. ¿Lo veis? Venga, a ver si es verdad que lo veis. Vamos a otro. Voy a poneros... No, esto es de aditivos, esto es de aditivos. Voy a poner... Vale. Si en el estudio de familias que investiga la predisposición al alcoholismo se obtiene que la correlación entre padres e hijos y entre hermanos es de 0,20, ¿cuál es el valor de la heredabilidad? 0,40. Ah, 0,40. ¿Por qué? Dividido por 2. O sea, diñito. Sí, divide entre 50, que es multiplicado por 2. Por eso te digo, ¿sí?
¿Sí? ¿Por qué? Porque heredabilidad en este caso es correlación partida de grado de parentesco genético. El grado de parentesco genético sigue siendo el mismo, 0,5. Entonces solo tengo que multiplicar la correlación por 2. Venga, seguimos con otro. Esta no es. Vale. ¿Cuál es la heredabilidad de un determinado rasgo sabiendo que la varianza total es 50 y que la varianza ambiental es 10? Tará, 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 tará. Por descartes el B. Varianza total es igual a varianza genética más varianza ambiental. ¿Vale? Y me están diciendo que la heredabilidad en este caso es varianza genética partido por varianza total. ¿Vale? La varianza total para un determinado rasgo es 50. La varianza ambiental es 10. ¿Cuál es la varianza genética? 40. Bien. Entonces, la heredabilidad será 40 ¿Dónde sale eso? entre 60 más ay, 50. me está doliendo hasta el corazón. Entre 50. 50. Muy bien. ¿Vale? Cálculo matemático, 0,8. Bien. Venga, dígame. ¿Dónde sale? ¿Por qué se resta? Se restan porque aquí te está poniendo el total y aquí te está poniendo la ambiental, que es 10. Entonces del total te tienes que restar la que es ambiental para sacar la que es genética, que es la que te hace falta aquí arriba. Dice que no, pero no. Yo vi gente que lo ha llevado. ¿Vale? Seguimos. Si usted aplica la fórmula de Falconer para averiguar la heredabilidad de un rasgo mediante un cuestionario y encuentra que la correlación entre gemelos monocigóticos criados juntos es de 0,63 y la de gemelos cigóticos criados juntos es de 0,42, estaría en condiciones de asegurar que el valor de la heredabilidad en sentido amplio es de fórmula de Falconer. ¿Quién se acuerda? Heredabilidad es igual a 2 por la correlación de gemelos que monocigóticos criados juntos menos la correlación de dicigóticos criados juntos. Entonces, la heredabilidad es 2 por... ¿Cuál es la correlación entre gemelos monocigóticos criados juntos? 0,6. ¿Cuál es la de los dicigóticos? 0,42. Triqui, triqui, tri, triqui, triqui, tri. En resumidas cuentas, todo esto da 0,42. 0,42. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque la habilidad es 2 por 0,21. ¿Sí? Vale, una de alelos aditivos. Venga. Suponiendo que la longitud del tallo de una planta estuviera controlada por 3 genes, A, B y C, con 2 alelos cada uno. Y los alelos aditivos son los siguientes. Para A, 10 y 5. Y el determinante 5 recesivo. Para B, 6 y 2. Y para C, 4 y 0. ¿Cuál de los siguientes genotipos tendría el tallo más largo? O lo que es lo mismo. ¿Cuál de los siguientes genotipos tendría el mayor valor genotípico? ¿Vale? Y yo os voy a hacer el primero y después cada uno lo hacéis. ¿Cuánto mide? Espera, esto ya no me acuerdo ya. Lo tengo por aquí. Sí. ¿Cuánto mide o cuánto aporta el gen A? El gen A aporta 10 del alelo mayúscula y ¿qué? 5. 5. ¿Cuánto aporta el gen B? 6. No, y... 2, no, 2, 2, 2. 2 y 2 que son pequeños. Perdón, culpa mía. Estaba yo ya... Ya no tengo la goma aquí. Perfecto. Es que me voy a Estamos bien, la cabeza para acá. 2 más 2, ¿vale? ¿Cuánto aporta el gen C? 4 Más 4, 0. 4 y 0. 15, 19, 23. Pues con esto, cada uno de los distintos genotipos. Y llegas a la conclusión de que el que aporta el valor mayor valor genotípico es el B. ¿Lo veis? Venga, pues por último, vamos a repasar lo del 4, a ver si nos da tiempo en 5 minutos, ¿vale? En el tema 4 vimos cómo aplicamos lo de las frecuencias génicas y frecuencias alélicas a un tema como es la evolución. Yo quiero saber qué porcentaje de una determinada población presenta el alelo dominante. No quiero saber
saber qué porcentaje de una determinada población presenta el alelo recesivo. Bueno, pues eso lo hago calculando las frecuencias génicas y alélicas en una determinada población. Y habíamos visto que había dos maneras de calcularlo. Si la población estaba en normal o si la población estaba en lo que se llamaba equilibrio. ¿Vale? ¿Qué pasa en la población normal? Que para saber la frecuencia del alelo dominante o para saber la frecuencia del alelo recesivo, necesito saber la frecuencia de los respectivos genotipos, tanto el dominante como el recesivo, más la frecuencia del genotipo heterocigóticos. ¿Por qué? Porque en el caso del alelo dominante yo tendré alelos dominantes en el genotipo dominante y también tendré alelos dominantes en el heterocigótico. En el caso del alelo recesivo tendré alelos recesivos en el genotipo recesivo y también tendré alelos recesivos en el genotipo heterocigótico. ¿Sí? Vale, esto si la población estaba en normal. ¿Qué pasa si la población está en equilibrio? ¿Sabes? Todo lo que nos decían ellos de genes, de tránsito de genes, no sé cuánto, pim, pim, pim. Pues que entonces el cálculo de las poblaciones o de las frecuencias génicas y alélicas se mantiene constante, de tal manera que se hace mediante esta fórmula de aquí. Y esta es la frecuencia del genotipo dominante. Esta es la del heterocigótico y esta es la del recesivo. ¿Bien? Vale, venga, no nos da tiempo más. Dale Manola, venga. Vamos a ver. Pasamos al tema 4. Cálculo de tal. Os lo dejo para que vayáis viéndolo vosotros en casa, ¿vale? Preguntas prácticas, tema 4. Venga, en una población en la que hay equilibrio genético, ojo, población en equilibrio, para un gen con dos alelos A1 y A2 recesivos, la frecuencia del alelo A1 es 0,85 y la del alelo A2 es 0,15. ¿Cuál será la frecuencia del genotipo homocigótico dominante? Me quedo con estas. Vale. Alelo dominante. Alelo recesivo. Y me están diciendo que la frecuencia de qué? Del genotipo homocigótico dominante. Y me están diciendo que la población está en equilibrio genético. En equilibrio genético, la frecuencia del genotipo dominante, ¿cuál es? P al cuadrado, creo que era. P al cuadrado, muy bien. Entonces será ¿qué? 0,85 al cuadrado. ¿Resultado? 0,722. ¿Vale? Venga. En una población de 40.000 habitantes, en la que el 4% padece una enfermedad autosómica recesiva, producida por uno de los alelos de un gen, ¿cuántos individuos serán portadores de la enfermedad si la población está en equilibrio? Aquí te están diciendo que el 4% padece una enfermedad que es autosómica recesiva. Entonces te están dando la frecuencia del genotipo que homocigótico recesivo. Te están dando el número. A partir del número tú puedes sacar la frecuencia. ¿Vale? Si la población está en equilibrio, una vez que sepas la frecuencia del genotipo recesivo, te puedes decir, ojo, ¿cuál es la frecuencia de qué? Del alelo recesivo. ¿Vale? Sacando la raíz cuadrada, el resultado tan. Y teniendo el alelo recesivo, puedes sacar el alelo dominante. Solo tienes que restarle a 1 la frecuencia del alelo recesivo. Y la frecuencia de portadores de esa enfermedad, que son los heterocigóticos, se calcula multiplicando por 2 los dos alelos. ¿Bien? ¿Lo veis? El 4% de 40.000, tracatrá, son 0,4. Esto 0,4 es el porcentaje o la frecuencia génica del genotipo recesivo. Raíz cuadrada de 0,04 es 0,2. Ese 0,2 es el alelo recesivo. ¿Vale? El alelo dominante será 0,8. Y en una población en equilibrio, los heterocigóticos, que son los que son portadores de la enfermedad autosómica dominante, serán 2 por 0,8, que son 0,32. ¿Vale? 0,32 es la frecuencia del genotipo heterocigótico.
calculado en una población de 40.000, son 12.800 individuos. ¿Veis el razonamiento? Venga, seguimos. En una población existe un gen con dos alelos, uno dominante y otro recesivo. Si la frecuencia del genotipo dominante es 0,5, la del homocigótico recesivo es 0,3 y la del heterocigótico es 0,2, ¿cuál es la frecuencia de cada uno de los alelos? ¿Te están diciendo que la población está en equilibrio? No. Si la población no está en equilibrio, tranquilos, que me toma el tiempo, ¿eh? Si la población está en equilibrio, para calcular el alelo dominante, yo necesito la frecuencia del genotipo dominante más la mitad del ¿qué? Del heterocigótico. Y para calcular la frecuencia del alelo recesivo necesito recesivo más la mitad del heterocigótico. P será igual a ¿qué? A. 0,5. 0,5. Más la mitad de ¿qué? 0,2. 0,1. ¿Vale? Entonces, P será ¿qué? 6. y Q será 0,4. 4. ¿Lo veis? Pues nada, ¿veis que les digo? Mañana más, ¿no? Mañana más.